Hola y bienvenidos. Hoy vamos a mirar con lupa una noticia reciente del mundo del espectáculo. Nos centramos en un incidente que afecta a la artista urbana dominicana Yailin, la más viral. Tenemos un artículo como referencia, uno solo, de Último Minuto. Es del 5 de octubre de 2025. Y el titular es bastante claro, ¿eh? Yailin sufre accidente de tránsito y agradece otra oportunidad de vida. Pues nada, la idea hoy es desgranar un poco este texto, ver qué pasó, según esta fuente, claro, y también cómo reaccionó ella, qué compartió, siempre basándonos en lo que dice este artículo, que es nuestra única fuente hoy. Exacto. La noticia clave es esa, accidente de tráfico el domingo pasado. Y lo importante, que el artículo destaca, es que la información viene de ella misma, de sus redes sociales. Instagram, creo que dice. Muy bien, pues vamos a ello. El artículo dice que Yailin habló con sus seguidores. Empecemos por lo básico. ¿Qué dice la fuente de las consecuencias físicas? ¿Hubo lesiones graves? A ver, según recoge de Último Minuto, y citando, lo que ella puso en Instagram, sí que reportó golpes. Habla de golpes en la espalda y en la cabeza. Pero, y esto es importante, y el artículo lo deja claro, basándose en lo que ella dijo, está fuera de peligro. Eso lo recalcan. Entendido. O sea, golpe sí, pero está bien, fuera de peligro. Vale. El artículo también dice que contó detalles bastante fuertes. ¿Cómo describe la fuente el accidente? ¿Qué imagen nos da? Pasan lo que contó Yailin, claro. Lo más impactante que recoge la fuente es que ella misma afirmó que el golpe fue tan brutal que casi sale despedida del coche. Y para que nos hagamos una idea, el artículo cita que dijo algo como que chocó 2 veces contra la pared. Esa frase, claro, el medio la elige para mostrar la gravedad, ¿no? Chocar 2 veces contra una pared ya te da una idea, sí. Pero hay un momento que parece clave en su relato según el artículo. Ese instante en que casi sale volando del coche. ¿Qué dice la fuente sobre eso? Sí, ese es el punto más dramático, sin duda, que el artículo resalta. Cita una frase que le atribuyen a Yailin. Casi salgo por la ventana del chofer. Es una imagen potente, ¿eh? Pero no se queda ahí. Añade el tema del agradecimiento. Primero a Dios dice, y luego a una persona que iba con ella que identifica como Gumeza. Ah, Gumeza. ¿Y qué papel jugó? Pues, según las palabras de Yailin, que transcribe el artículo, esta persona pudo jalarla, o sea, tirar de ella justo a tiempo, para que no saliera despedida por la ventana. El artículo, al meter este detalle, pues recalca el peligro extremo, claro. Y bueno, introduce ese elemento de una acción clave de su acompañante. Vaya tela. La verdad es que leer eso, pone un poco los pelos de punta. Imaginar ese momento. Superado el susto y viendo el relato que nos llega por de Último Minuto, ¿cuál dirías que es el mensaje principal? Siempre según lo que destaca el artículo, claro. Pues el eje de su mensaje, tal y como lo presenta el artículo, es la gratitud. Una gratitud enorme por seguir viva, básicamente. El texto destaca frases con mucha carga emocional, tipo «Dios me dio otra oportunidad de vida», y recalca otra cita donde dice que «eso es lo que más agradezco». Es un mensaje de alivio, ¿no? De reconocer la gravedad, pero desde lo positivo de haber salido adelante. Ya. Y además, el artículo relaciona esa gratitud con una promesa a su público, algo así como recuperarme para volver a estar con ustedes. Así que el medio dibuja un mensaje que mezcla vulnerabilidad, fe, agradecimiento y también, pues, resiliencia y ganas de volver. Qué interesante cómo se mezclan esas cosas, ¿no? El susto, la gratitud, esa conexión con los fans. Y analizando cómo lo presenta el artículo, sugiere el texto por qué Yailin eligió destacar eso, o simplemente informa de lo que dijo. Pues el artículo de Último Minuto, por lo que vemos, se centra sobre todo en ser un altavoz de lo que dijo Yailin. No se mete a analizar mucho por qué eligió ese mensaje en concreto. Simplemente recoge las frases que considera más potentes o noticiosas de lo que ella puso en Instagram y las cuenta. Podríamos pensar que eligen las citas más emocionales, la segunda oportunidad, el agradecimiento a Dios, la promesa de volver, pero el texto en sí no interpreta por qué lo comunicó así, más allá de la reacción lógica ante un susto de ese calibre. Presenta los hechos y las palabras de ella. Entendido. El artículo funciona más como un eco de la fuente original, más que como un análisis propio. Ahora, una cosa importante para entender cualquier noticia es saber no solo lo que dice, sino lo que calla,
o admite no saber. El propio artículo señala que falta información. ¿Qué cosas reconoce que no están claras? Sí, y eso es relevante. El texto dice explícitamente que cuando se publicó, el 5 de octubre, recordemos, no se habían dado más detalles sobre cosas clave. Por ejemplo, no se sabía el lugar exacto del accidente, tampoco se decía nada sobre cómo quedó el coche después de esos golpes contra la pared. Ajá. El artículo es claro en eso. Dice que la información se basa casi toda en el testimonio del artista en su red social. Lo que nos dice, de forma implícita, es que el medio en ese momento pues no tenía acceso a informes policiales, ni otros testimonios, ni fotos del coche, nada que pudiera completar o contrastar lo que contó Yailin. Eso confirma lo que decíamos. El artículo se centra en la versión de ella. El cuadro que pinta es muy personal, filtrado por su experiencia y contado en sus términos en Instagram, y luego recogido por este medio. Exactamente. El artículo es, en esencia, un espejo de esa primera comunicación. Refleja lo que Yailin quiso contar. El susto, los detalles más dramáticos, su estado físico general, golpes, pero bien, su gratitud y su idea de recuperarse. Y al mismo tiempo, al decir lo que falta, lugar, daños materiales, el propio artículo marca los límites de su información. Reconoce que depende totalmente de esa fuente primaria y tan personal. No hay aquí, en este texto, otras voces ni una investigación más allá. De acuerdo. Hagamos una pequeña pausa para resumir lo esencial que hemos sacado de este análisis del artículo. Tenemos a Yailin la más viral. Accidente de tráfico, un domingo. Resultado, según ella misma y recogido por la fuente. Golpes en espalda y cabeza, pero sin peligro vital. ¿Correcto? Correcto. Ella misma, vía Instagram, da detalles bastante gráficos que el artículo repite. Doble choque contra una pared y el momento crítico de casi salir por la ventana, donde fue clave la ayuda de un acompañante, Gumeza. Y el mensaje principal que el artículo subraya es de gratitud profunda. Una segunda oportunidad de vida, dice, junto con su intención de recuperarse para volver con su gente, con sus seguidores. Eso es. Sin olvidar que el propio artículo admite que faltan detalles importantes. ¿Dónde fue exactamente? ¿Cómo quedó el coche? La información, insisten, depende casi por completo del relato del artista. Bien. Ahora, si damos un paso atrás y miramos no solo el qué, sino el cómo, ¿qué nos dice este artículo sobre cómo se crean y difunden estas noticias hoy en día? Más allá del accidente en sí, ¿qué revela la forma en que esto llega al público a través de un medio como De Último Minuto? Aquí entramos en algo interesante sobre el propio medio, ¿verdad? Lo que este artículo ejemplifica muy bien es cómo fluye la información ahora, en la era digital, sobre todo con personajes públicos. Vemos un patrón. Pasa algo personal, a veces traumático, la figura pública usa sus propias redes, Instagram aquí, para dar su versión, controlar la narrativa inicial, y luego los medios, ya sean tradicionales o digitales como este, recogen esa comunicación y la amplifican. El artículo no crea la noticia original, sino que, digamos, le da eco y la legitima un poco, al reproducir el relato que ya existe en redes. O sea, que el medio actúa más como un canal secundario, un altavoz, que como un generador de información propia en este caso. Y eso tiene sus consecuencias en quién controla el relato, ¿no? Precisamente. El artículo, al basarse tanto en lo que dijo Yailin, refleja el control que ella tuvo sobre la historia inicial. Ella eligió qué contar, la violencia del choque, el momento de ser salvada, los golpes, qué no contar, quizás otros detalles del contexto, y sobre todo qué tono darle, gratitud, fe, resiliencia. El artículo de Último Minuto, al menos en esta primera noticia, presenta esa versión, digamos, curada por la protagonista. No la pone en duda, no la contrasta, simplemente la reporta. Y eso subraya el poder que tienen hoy las figuras públicas para moldear cómo se perciben las cosas que les pasan, al menos al principio. Entiendo. El artículo se convierte casi en un caso de estudio de cómo viaja la información. Vemos cómo un evento personal se hace noticia por capas. La experiencia real, la comunicación directa y selectiva en redes, y al final el reportaje periodístico que se basa en eso. Exacto. Y dentro de los límites de este único artículo vemos cómo se construye una narrativa concreta. La vulnerabilidad que muestra,
Casi salgo, los golpes, se equilibra muy bien con la fortaleza y la gratitud. Dios me dio otra oportunidad, recuperarme para volver. Es una mezcla potente, comunicativamente hablando. Y el artículo nos deja ver cómo se armó ese mensaje en la fuente original que reporta. Analizar el artículo es, en parte, analizar la estrategia de comunicación de la propia artista, tal como la refleja el medio. Muy revelador, sí. Cómo el análisis de una sola noticia puede abrir estas perspectivas. Y esto los lleva a una reflexión final, algo para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Este caso, tal como lo presenta de último minuto, con la artista compartiendo algo tan íntimo y traumático directamente. ¿Qué nos dice de la relación actual entre figuras públicas y su audiencia? Es una pregunta clave, sí. Cuando una figura pública expone así su vulnerabilidad, manejando ella misma el relato de algo adverso en sus canales y luego los medios lo amplifican, ¿cómo afecta eso al vínculo con sus seguidores? ¿La humaniza, crea empatía, una conexión más fuerte? ¿O quizás genera una dinámica donde se espera o incluso se exige este tipo de apertura, borrando aún más los límites entre lo público y lo privado? No hay una respuesta fácil, claro, pero este caso concreto, visto a través de este artículo, nos invita a pensar en cómo la comunicación directa y la exposición de la fragilidad están cambiando la propia naturaleza de la fama y la relación ídolo-fan hoy en día. Es algo sobre lo que seguir observando y, bueno, reflexionando.